Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, vamos a ver el resumen de lo visto en Aprende en Casa 3, Matemáticas, segundo grado de secundaria, del 18 al 22 de enero. Figuras a escala. Si yo tengo una figura 1 que tuviera de un lado 1 y del otro lado 2, y yo quiero hacerla 3 veces más grande, quiere decir que tendría este lado, ahora valdría 3 veces más, tendría que multiplicarlo por 3. Este valdría 3 y este valdría 6. Quiere decir que para pasar de aquí a acá, multipliqué por 3. Y si esta la quisiera hacer el doble, entonces en lugar de ser 3, ahora valdría 6. Y en lugar de 6, ahora valdría 12. Y esta sería mi figura 3. Quiere decir que para pasar de aquí a acá, multipliqué por 2. Bueno, si yo quisiera ahora pasar de esta figura 3 a esta figura 2, entonces, para llegar de 6 a 3, ya no tendría que multiplicar por 2. Tendría que dividir entre 2. Porque son operaciones inversas. Y ahora, de la figura 2 a la figura 1, si de aquí a acá multipliqué por 3, por lo tanto, ahora para llegar de 3 a 1 tendría que dividir entre 3. Ahora, si yo quisiera pasar de la figura 3 a la figura 1 de forma directa, ¿cómo hago para que este 6 llegue a ser un 1? Pues entonces, si de aquí a acá se multiplica por 6, de aquí a acá tendrá que dividirse entre 6. Entonces, de aquí a acá tendría que dividirse entre 6. Y al revés, dijimos que se multiplica por 6. Bueno. Entonces, estos números tienen una característica en común. ¿Sí? Y esa característica, este número que va a la inversa, se llama factor inverso de escala. Entonces, vamos a ver esta parte de los factores inversos, que tienen una característica en común. Aquí yo tengo 3 y entre 3, que sería lo mismo escribir 3 y 1 entre 3. Aquí tengo 2 y entre 2. Sería lo mismo poner 2 y entre 2. Y tengo 6 y entre 6. 6 y entre 6. Bueno, estos números tienen una característica y los vamos a llamar recíprocos. Se llaman recíprocos porque la multiplicación de estos números siempre nos va a dar el mismo resultado. Para yo multiplicar este entero por una fracción, lo que tengo que hacer es ayudarme y ponerle aquí abajo un 1. Y entonces ahora sí ya lo puedo multiplicar. Y yo sé que es 3 por 1, 3, y 1 por 3, 3. Y siempre que tengo lo mismo arriba y abajo, nos da un entero, porque es como si yo tuviera un pastel que lo dividí en 3 rebanadas y todavía tengo mis 3 rebanadas. Tengo mi pastel entero, por lo tanto esto vale 1. Vamos a ver qué pasa con el de abajo. Igual para poderlo hacer fracción le voy a poner un 1 y entonces sería 2 por 1, 2 y 1 por 2, 2. Y 2 entre 2 me va a dar 1. Por lo tanto ya estoy viendo que sí es cierto que siempre me dará 1. Este me tendría que estar dando 1. Vamos a ver. Le pongo el 1 aquí abajo para ayudarme. 6 por 1, 6. Y 1 por 6, 6. Por lo tanto, también me da un entero. Los números recíprocos, siempre la multiplicación de un número recíproco por un número por su recíproco siempre me va a dar 1. 3 por 1/3 me da 1. 1/2 por 2 me va a dar 1. 1/6 por 6 me va a dar 1. El recíproco solo es el mismo número, pero lo volteamos. Fíjense, tengo 3 y 1, lo volteo y me queda 1 y 3. Tengo 2 sobre 1, lo volteo y me queda 1/2. 6 sobre 1, lo giro y me da 1/6. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuál es el recíproco de 5/9, ¿cuál tendría que ser? Pues simplemente lo volteo
y yo sé que tendría que ser 9/5 y la multiplicación siempre me tiene que dar 1. Vamos a comprobar. 5 por 9, 45, y 9 por 5, 45 me da 1, ¿sí? Si yo quisiera encontrar el recíproco de 7, que es un entero, pues lo único que tengo que hacer es ponerle aquí un 1, y yo ya sé que entonces solo lo volteo, y sería 1, Entonces 7 por 1/7 es igual a 1. Antes de pasar a lo que vimos el 17 de septiembre, vamos a ver lo siguiente sobre el recíproco. Dijimos que un recíproco siempre va a ser el número volteado, la fracción volteada. En este caso el recíproco de 5 es 1/5, y que siempre nos va a dar esto, un entero. Sería 5 por 1, 5, y 1 por 5, 5, y nos va a dar un entero. Si pensamos en el 0, y quisiera yo ponerle abajo un 1 y hacer lo mismo, esto jamás nos va a dar 1, porque 0 por 1, 0, y 1 por 0, 0. ¿Sí? Por lo tanto, 0 no tiene recíproco. Entonces hay que tener muy claro eso. 0 no tiene recíproco. Primero empezamos por definir dos conceptos. Razón. Razón es el cociente de dos números, eso es una división. Por lo tanto, yo lo puedo expresar de tres formas. Como una fracción, como por ejemplo 8 sobre 5, como 8 entre 5, o como 8 es a 5. ¿Sí? Todas estas formas son formas de escribir una razón, y es la división de dos números. Ahora, una proporción es una igualdad entre dos razones. Por ejemplo, A sobre B es igual a C sobre D. Y sabemos que esto se va a cumplir siempre y cuando la multiplicación cruzada sea igual. Esto es, si AD es igual a BC. Ejemplo, 5 décimos es igual a 2/4. Vamos a ver si se cumple. Tendría que ser que 5 por 4 debe ser igual a 2 por 10. 5 por 4 es 20 y 2 por 10 es 20. Por lo tanto, le pongo 3 rayitas porque es idéntico. Tienen el mismo valor y se escriben igual. Bueno, entonces yo sé que esta sí es una proporción porque cumple con esto. Bueno, vamos a continuar. Tenemos dos tipos de proporción. Tenemos la proporción directa y la proporción indirecta. ¿Qué significa la proporción directa? Que cuando aumenta uno, el otro también aumenta en la misma proporción. Ejemplo, si yo voy a comprar paletas, bueno, entre más paletas yo compre, más dinero tengo que pagar en la misma proporción. Ahora, la proporción indirecta es que cuando aumenta uno, disminuye el otro. Por ejemplo, si yo voy a pintar mi cuarto, pues a lo mejor si yo lo pinto solo, el tiempo va a ser mucho. Pero entre más personas me ayuden a pintar, el tiempo baja. Entonces, a más personas, el tiempo que me tarde en pintar baja. Y esa sería una proporción indirecta. Bueno, vamos a ver entonces, primero vamos a empezar por directa. Entonces, la proporcionalidad indirecta es aquella relación cuando aumenta una de las cantidades, la otra aumenta en la misma proporción. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer el de las paletas. Si yo tuviera entonces el número de paletas, y aquí es el precio, y yo sé que cada paleta cuesta 3 pesos, pues por una paleta me cobran 3 pesos. Por 2 paletas tendría que ser 6 pesos. Por 3 paletas tendría que ser 9 pesos. Por 4 sería 12. Y así puedo continuar. Bueno, esto que estoy haciendo aquí, una tabla de datos. Y esta tabla de datos me permite tener la información de forma ordenada,
clara y me permite ver las relaciones que se están dando entre dos cosas, entre dos variables. Y puedo encontrar entonces qué es lo que está sucediendo. Bueno, entonces yo puedo ver que cada vez que yo compro una paleta, pues tengo que ir aumentando la misma cantidad. Si yo voy dividiendo cada uno de estos entre es decir, si yo de aquí divido 3 entre 1, me va a dar 3, o sea, el precio entre la cantidad de paletas. Si yo divido 6 entre 2, me va a dar 3. Si yo divido el precio, que es 9, entre 3 paletas, me va a dar 3. Si yo divido entre me va a dar 12, entre 4 me va a dar 3. Este número 3, es lo que está haciendo que varíe siempre de la misma forma, de forma constante. Por eso, este 3 lo voy a llamar K, que sería la constante de proporcionalidad. Voy a usar CTE para abreviar constante de proporcionalidad. Yo sé que de acuerdo al número de paletas siempre voy a tener un incremento de 3 pesos de acuerdo al número de paletas. Bueno, eso nos va a servir para entonces yo identificar qué tendría yo que saber, cómo yo podría saber cuántos serían 11 paletas. Bueno, otra forma sería entonces que yo ya encontré mi constante de proporcionalidad y sería multiplicar el número de paletas por 3 pesos. Por ejemplo, 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12. Por lo tanto, 11 por 3, yo sabría que esto me da 33. Y ese sería el precio. Bueno, yo puedo encontrar entonces una forma general, algebraica, de saber cuántas paletas si fueran 100, 200, 1000. Bueno, si yo al número de paletas le pongo una letra, una variable que fuera X, y al precio le pongo Y, yo podría escribir que Y, o sea, el precio, va a ser igual al número de paletas por 3, que es la constante de proporcionalidad. Entonces, el precio va a ser igual a 3 por el número de paletas. Y es igual a 3X. De forma general, yo puedo observar que para cualquier situación de proporción directa, siempre yo voy a tener Y, la variable, va a ser igual a la constante de proporcionalidad K por la otra variable que es X. Y igual a KX. Y esta es la forma de la proporcionalidad directa. Podemos entonces resolver problemas de proporcionalidad directa mediante una regla de 3. Por ejemplo, si a mí me toca hacer un omelette para el desayuno de mis amigos y yo veo la receta y dice que requiero 12 huevos para 8 personas, pero yo solo tengo 6 personas que vamos a comer, pues ¿cuántos huevos necesito? Entonces, pues esto es lo que yo necesito saber, ¿cuántos huevos voy a utilizar? En una regla de 3, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre vamos a multiplicar los números que se encuentran en diagonal. Entonces, estos de aquí se van a multiplicar. Y el que queda en diagonal con la X, este es el que va a dividir. Bueno, entonces, yo sé que el valor de X sería igual a multiplicar 12 por 6, y lo voy a escribir así, 12 por 6, y dividirlo entre 8. Bueno, 12 por 6 sé que es 72 sobre 8. 72 entre 8 son 9. Por lo tanto, yo requiero 9 huevos para poder hacer el omelette para 6 personas. Vamos a ver un segundo ejemplo. Por ejemplo, yo quiero hacer unas botas navideñas y yo sé que de cada 2 metros de tela me salen 3 botas navideñas y quiero vender botas para Navidad. Bueno, quiero vender 45 botas, que es lo que ya vi que puedo hacer de aquí a Navidad. Bueno, pero quiero saber cuántos metros de tela. Entonces, tenemos la siguiente información. 3 botas navideñas me salen de 2 metros de tela. 45 botas, ¿cuántos metros de tela necesito? Pues otra vez es una regla
de 3. Por lo tanto, ya sabemos, estos se multiplican y este es el que divide. Siempre el que está en diagonal con la X es el que divide. Por lo tanto, yo sé que X es igual a la multiplicación de estos dos, 45 por 2, entre el que está en diagonal con la X, que sería el número 3. 45 por 2 da 90, sobre 3, 90 entre 3 nos da 30. Tengo que comprar 30 metros para sacar 45 botas. Otro tipo de problemas de proporcionalidad directa es el reparto proporcional. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Juan y Ana son hermanos y quieren comprar un boleto de una rifa que tiene un costo de 120 pesos. Bueno, Juan tiene 72 y Ana tiene 48 para poder comprar el boleto de 120 pesos. Su boleto resultó ganador y el premio es de 2,000 pesos, pero decidieron repartir el dinero de forma proporcional a lo que cada uno aportó para el boleto de 120 pesos. Entonces, ¿cuánto dinero de los 2,000 le toca a Juan y cuánto dinero le tocaría a Ana? Bueno, lo podemos resolver por una regla de 3. Esa es una forma de resolver. Por regla de 3. Y esto es 120 pesos nos da un premio de 2,000. Entonces puedo poner aquí voy a poner boleto y aquí premio. Bueno, 120 nos da un premio de 2,000. Juan aportó 72. Por lo tanto, ¿cuánto dinero le toca del premio? Entonces sabemos que haciendo la operación multiplico este por este y lo divido entre este. Hacemos la operación y entonces tenemos 72 por 2,000, 72 por 2,000 sobre 120. Sabemos que 72 por 2,000 son 144,000 sobre 120 y esto nos da 1,200. Quiere decir que Juan recibiría 1,200 y puedo sacar la parte de Ana por la diferencia, pero también la podría yo sacar por una regla de 3. Y en la regla de 3, Ana tendría entonces 48. Por lo tanto, esto sería igual. Aquí pondría los 48 de Ana y sería 48 por 2,000 entre 120 es igual a 96,000 entre 120 y esto nos da 800. Yo sé que entonces a Juan le toca 1,200 pesos y a Ana 800 del premio. Bueno, vamos a ver otra forma de resolverlo. Otra forma de resolverlo es mediante el porcentaje. Voy a ver cuál es el porcentaje que pagó Juan de los 120 y cuál es el porcentaje que pagó Ana de los 120. Para eso solo tengo yo que sacar una razón, que sería dividir 72 entre 120. Entonces, para Juan sería 72 entre 120. Y sé que esto nos da 0.60. Ahora bien, lo que tengo que hacer es multiplicar 0.60 por los 2,000. Entonces, si yo multiplico 2,000 por el 0.60, me va a dar los 1,200 pesos. Vamos a hacer lo mismo para Ana. En este caso, sería la parte proporcional de 48 con 120. Entonces sería 48 sobre 120, la razón. Y sé que esto me da 0.40. También lo podría haber restado 1 menos 0.60 y llegar a 0.40. Y hago el mismo procedimiento. Los 2,000 pesos del premio por el 0.40 y eso nos da 800 pesos. Entonces tenemos dos formas de encontrar cuánto del premio le corresponde a Juan y cuánto le corresponde a Ana. Bueno, vamos a ver un ejemplo de proporcionalidad indirecta. Sabemos que la proporcionalidad indirecta es cuando aumenta uno, el otro disminuye. Por ejemplo, tenemos que para la graduación vamos a rentar un salón. Ya el salón tiene un costo de 1,100 pesos. Y sabemos que tiene capacidad para 100 personas. Entonces, pues estamos viendo cuánto costaría el
costo del boleto. Si van 10 personas, costaría 110. Si van 11 personas, costaría 100. Si van 20 personas, costaría 55. Si van 25, costaría 44. Si van 55, costarían 20. Y si van 100, costaría 11. Quiere decir que a más personas el precio disminuye. Bueno, entonces yo quisiera saber una forma general, una formulita para yo saber, de acuerdo al número de personas, cuál sería el costo del boleto. Bueno, vamos a ver que aquí hay algo constante. Si yo estos los multiplico, siempre me van a dar todas estas lo mismo. 10 por 110 nos dan 1100. 11 por 100 nos dan 1100. 20 por 55 nos dan 1100. 25 por 44 nos dan 1100. 55 por 20 nos dan 1100. 100 por 11 nos dan 1100. Esto es constante y de hecho este coincide con el precio de la renta del salón. Bueno, esto yo lo voy a conocer igual como K, la constante de proporcionalidad indirecta, ¿sí? Entonces, yo estoy viendo algo. Si yo multiplico siempre esta cantidad por esta, me va a dar 1100. Si yo a este le llamo X a las personas y Y al costo del boleto, yo podría darme cuenta que X por Y es igual a K. El número de personas por el costo del boleto tiene que ser igual a mi constante de proporcionalidad, que en este caso sabemos que sería XY es igual a 1100, que es el costo de la renta. De forma general, si yo quiero encontrar el costo del boleto, pues solo tengo que despejarlo. Y yo diría que Y es igual a los 1100. Y esta X que está multiplicando tiene que pasar del otro lado dividiendo sobre X. Más esto lo ponemos a la altura y queda así. El costo del boleto es lo mismo a dividir la renta del salón entre el número de personas. Y con esta formulita yo ya podría determinar si a lo mejor vienen 60 personas, pues digo 1100 entre 60 y encontrar el costo del boleto. De forma general, lo que hemos encontrado es la forma algebraica de la proporcionalidad indirecta. Sabemos que la multiplicación de las dos variables siempre nos va a dar la constante. Vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejemplo de la proporcionalidad indirecta. Nosotros ya nos encontramos esta fórmula de proporcionalidad indirecta, esta forma algebraica, donde sabemos que la multiplicación de las dos variables x, y es igual a la constante de proporcionalidad indirecta. Vamos a ver el problema. Si yo tengo 3 pintores que van a pintar una barda en 80 minutos, ¿qué pasa si yo contrato a 2 pintores más? ¿Cuánto tiempo van a tardar en pintar? Entonces, sabemos que al aumentar el número de pintores debe disminuir el tiempo, por eso sabemos que es una proporcionalidad indirecta. Y tenemos que basarnos en esta forma algebraica. Sabemos que pintores y minutos serían estas dos variables. Y entonces, ¿qué sería la constante de proporcionalidad? ¿Cuál es? Bueno, es la barda, porque ambos van a pintar la misma superficie, la misma barda, es lo que permanece constante. Por lo tanto, si K es la barda, este sería la barda, significa que aplicando esta, 3 por 80 sería igual a K, que es la superficie de la barda, y 5 por el valor que no conozco es igual a K. Si estos dos valen K, yo los puedo igualar y entonces decir que 3 por 80 es igual a 5x, porque ambos valen K. Lo multiplico, 3 por 80 da 240, es igual a 5x, y este 5 que está multiplicando pasaría dividiendo. 240 sobre 5 es igual a x, y 240 sobre 5, yo sé que esa división nos da 48. Quiere decir que las respuestas son 48 minutos.
Si yo aumento 2 pintores más, reduzco el tiempo a 48 minutos. Vamos a ver otro ejemplo de proporcionalidad directa. Si yo en un centro de copiado tengo 2 impresoras que en 90 minutos me imprimen 5000 hojas y quiero aumentar la capacidad a 5 impresoras, quiero saber cuánto tiempo tardará en imprimir las mismas 5000 hojas. Bueno, sabemos que XY es igual a mi constante de proporcionalidad. Por lo tanto, pues este es X, este es Y, y esto es lo que permanece constante, las 5000 hojas. Entonces, yo sé que 2 por 90 es igual a 5000 hojas. 2 impresoras en 90 minutos nos dan 5000 hojas. 5 impresoras, no conozco el tiempo, nos van a dar igual 5000 hojas. Como estos valen lo mismo, los puedo igualar y decir que 2 por 90 es igual a 5x, y ya solo lo opero. 2 por 90, 180 es igual a 5x, este que está multiplicando pasa dividiendo, 180 sobre 5 es igual a x, por lo tanto 180 entre 5 nos va a dar 36. Quiere decir que la respuesta es 36 minutos. Con 5 impresoras tardo 36 minutos en imprimir las 5000 hojas. Vamos a ver un ejemplo cuando tenemos combinado proporcionalidad directa e inversa. Acuérdense que la proporción directa sabemos que Y es igual a la proporción, a la constante de proporcionalidad por X. Y la inversa sabemos que X por Y es igual a la constante de proporcionalidad. Esta sería para la directa y esta para la inversa. Bueno, vamos a ver el siguiente problema. En una fábrica de pantalones tenemos 5 máquinas para coser y en 12 días se producen 80 pantalones. Si queremos aumentar a tener 15 máquinas en total, ¿en cuántos días se podrán fabricar 200 pantalones? Bueno, tenemos entonces aquí dos cosas. Bueno, tres cosas. Tenemos maquinarias, tiempo y lo que estamos produciendo, pantalones. Sabemos entonces que a más máquinas, menor tiempo. Estos dos tienen una proporción indirecta. Pero yo sé que a más máquinas, mayor producción. Y a mayor tiempo, mayor producción. Y esa es una proporción directa. Bueno, podemos hacerlo mediante la siguiente fórmula. Si yo multiplico la maquinaria por el tiempo entre lo que produce, esa siempre me va a dar mi constante de proporcionalidad. Porque dijimos que a más máquinas, menos tiempo. Estos tienen una proporción indirecta. Pero a más máquinas, más producción, y a más tiempo, más producción. Estos guardan una relación directa. Por lo tanto, solo tendríamos que aplicar esta fórmula para las dos opciones. Entonces, yo sé que, lo vamos a escribir aquí abajo, máquinas, en la primera opción tengo 5 máquinas, lo producen en 12 días. Y lo que producen son 80 pantalones. Pues eso debe ser igual a 15 máquinas por el tiempo, pero no lo conozco, es X entre lo que produce, que sería 200. Bueno, ya solo resta realizar esta operación. Por lo tanto, vamos aquí a hacer una división y vamos a operar. 5 por 12 son 60 sobre 80 es igual a 15x sobre 200. 60 entre 80 es 0.75 y eso es igual a 15x sobre 200.
200 que está dividiendo pasa multiplicando. 0.75 por 200 es igual a 15x. Esta multiplicación nos da 150 es igual a 15x. Y este que está multiplicando pasa dividiendo. 150 entre 15 es igual a x. Y 150 entre 15 sabemos que nos da 10. Por lo tanto, x es igual a 10. Significa que tardaría, con 15 máquinas, tardaría 10 días en producir 200 pantalones. Por lo tanto, podemos utilizar esta fórmula que es maquinaria por tiempo entre producción. Polígono es una palabra que deriva del griego antiguo, donde sabemos que polu es muchos y gonia ángulo. Por lo tanto, polígono lo podemos entender como muchos ángulos. Aunque hoy en día los polígonos son usualmente entendidos por el número de sus lados. Por eso sabemos que un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos, consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersectan se llaman vértices. Tenemos dos tipos de polígonos. Los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Esto es que todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos miden lo mismo. Cuando tiene 3 lados le vamos a llamar triángulo equilátero, cuando tiene 4 lados, cuadrado, y a partir de ahí le vamos a aumentar la palabra regular. Es decir, pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, etc. Por otro lado, los polígonos irregulares van a ser aquellos que no sean un polígono regular, no cumplan con las dos características, es decir, tienen sus lados de diferentes tamaños y sus ángulos interiores de diferente tamaño. También podemos saber cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono regular e irregular mediante la fórmula 180 grados por n menos 2, donde otra vez sabemos que n es el número de lados del polígono. Para un polígono de 4 lados, entonces tendríamos n vale 4, 180 por 4 menos 2, 4 menos 2, 2 por 180, 360 grados. La suma de todos estos ángulos da 360 grados en cada uno de estos cuadriláteros. Para el pentágono, n vale 5, por lo tanto 5 menos 2, 3 por 180, 540. La suma de los ángulos internos del pentágono regular da 540 grados. La suma de los ángulos del pentágono irregular nos da 540 grados. Para el hexágono, n vale 6 y sería 6 menos 2, 4, 4 por 180, 720 grados. La suma de los ángulos internos del hexágono regular son 720 grados y la suma de los ángulos internos de un hexágono irregular son 720 grados. Ahora, hemos visto que el ángulo interno está formado por dos lados consecutivos que comparten un vértice y se encuentra en el interior del polígono. Ahora vamos a ver qué es un ángulo externo. Este es el ángulo formado por un lado de un polígono y la prolongación del lado adyacente. Por eso este de aquí lo prolongamos en esta línea azul y el ángulo que se forma aquí sería nuestro ángulo externo. Sabemos que la suma de los ángulos externos es 360 grados. Ahora bien, ¿cómo podemos encontrar el ángulo interno en un polígono regular? Bueno, como hemos dicho anteriormente, vamos a regresarnos. La suma de los ángulos está dado por esta fórmula. Por lo tanto, si yo esta la divido entre el número de lados, encontraré el ángulo interno. Entonces, para un polígono de 4 lados, un cuadrado, tendríamos lo siguiente. N es 4. Por lo tanto, 4 menos 2, 2. Por 180, 360, entre 4, 90 grados. Este mediría 90 grados. Para un pentágono, el ángulo interno sería n vale 5 y sería 5 menos 2, 3 por 180, 540 entre 5, 108 grados. Y para un hexágono sería n igual a 6
6 menos 2, 4 por 180, 720, entre 6, 120 grados. Es decir, estos serían nuestros ángulos internos y cada uno mediría la misma cantidad. Ahora, para encontrar el ángulo externo, observemos lo siguiente. Entre el ángulo interno y el ángulo externo nos forman un medio círculo, es decir, la suma de sus ángulos es 180 grados. Son ángulos suplementarios. Por lo tanto, el ángulo externo más el ángulo interno nos da 180 grados. Para encontrar el ángulo externo, es lo mismo que a 180 le restemos el ángulo interno. Otra forma de sacar el ángulo externo es recordando que la suma de los ángulos externos es 360 grados. Por lo tanto, el ángulo externo sería igual a dividir 360 grados entre el número de lados. Vamos a ver el ejemplo. Para el cuadrado, sabemos que el ángulo interno es 90. Por lo tanto, 180 menos 90 nos da 90 de ángulo externo. O 360 grados entre 4 nos da 90 grados. Para el pentágono regular, tenemos que el ángulo interno es 108 grados. Por lo tanto, 180 grados menos 108 grados nos da 72 grados de ángulo externo. O la otra forma es dividir 360 grados entre 5, que nos da 72 grados. Para el hexágono regular, sabemos que el ángulo interno es 120 grados. Por lo tanto, 180 grados menos 120 grados es igual a 60 grados. Otra forma es dividir 360 grados entre 6, que nos daría 60 grados. Otro concepto que vimos fue el ángulo central, que es aquel que forman dos rectas que saliendo del centro del polígono pasan por dos de sus vértices. La suma de todos los ángulos centrales es 360 grados. Es decir, este ángulo que se forma aquí adentro y la suma de todos estos, como nos hacen un círculo, nos da 360 grados. Por lo tanto, para encontrar la medida del ángulo central, lo que tenemos que hacer es dividir 360 grados entre el número de lados del polígono. Entonces, para el cuadrado sería 360 grados entre 4, 90 grados. Cada uno de estos mide 90 grados. Para el pentágono regular sería entonces 360 grados, ahora entre 5. Y esto nos da 72 grados. Y para el hexágono, el ángulo central sería 360 grados entre 6 y nos daría 60 grados. Como pueden observar, en el cuadrado nos da 90, en el pentágono 72 y en el hexágono 60, que es la misma medida que nos dieron los ángulos externos. Por lo tanto, el ángulo externo y el ángulo interno de un polígono regular es el mismo. La igualdad consiste en dos expresiones ligadas por el símbolo de igual. Las expresiones que aparecen de cada lado de dicho símbolo se llaman miembros de la igualdad. Primer miembro, segundo miembro. Tenemos entonces algunas propiedades de la igualdad. Supongamos que f y g son expresiones algebraicas. Se tienen las siguientes propiedades. Tenemos la propiedad reflexiva, que nos dice que si e es igual a e, entonces, por ejemplo, tendremos que x es igual a x. Tenemos la propiedad simétrica, que dice que si e es igual a f, entonces f es igual a e. Por ejemplo, x es igual a 15, entonces 15 es igual a x. Tenemos la propiedad transitiva, que dice que si e es igual a f y f es igual a g, entonces e es igual a g. Ejemplo, si x es igual a 4 y 4 es igual a z, entonces x es igual a z. Tenemos también la propiedad de la sustitución, que dice que si e es igual a f, entonces e puede sustituir a f. Ejemplo, si x es igual a 4, entonces 2 por x más 3 sería igual a 2 por el valor de x, que sería 4, más 3. La igualdad algebraica también satisface las siguientes reglas. Tenemos la ley de la cancelación de la suma. Sabemos que si e más g es igual a f más g, se cancelan las g's y entonces e es igual a f. Ejemplo, x más 5 es igual a y más 5. Entonces x es igual a y porque se cancelan los 5.
La ley de la cancelación del producto nos dice que si E por G es igual a F por G, se cancelan las Gs y entonces E es igual a F. Ejemplo, X por 3 es igual a Y por 3. Cancelamos los 3 y entonces X es igual a Y. Sabemos que la ecuación es una igualdad algebraica. Supongamos que A, B y C son expresiones algebraicas. Para la resolución de ecuaciones de primer grado se tienen las siguientes propiedades. Tenemos primero la propiedad de la suma. La propiedad de la suma nos dice que si A más B es igual a C, lo que yo debo de hacer para poder despejar la A es que esta B tienen que entonces restar una B de ambos lados de la igualdad en cada uno de los miembros. Estas B se cancelarían y me quedaría que A es igual a C menos B. Pero en un lenguaje coloquial, lo que decimos es que esta B que está sumando pasa restando, quedando A es igual a C menos B. Si fuera una diferencia, si A menos B es igual a C, entonces tendremos que hacer la operación contraria, es decir, sumar de ambos lados la B para poder quitar esta B. Y esto se cancelaría. Pero en un lenguaje coloquial, lo que decimos es que si esta B está restando, va a pasar sumando del otro lado de la igualdad, quedando que A es igual a C más B. En la propiedad de la multiplicación, sabemos que si A por B es igual a C y B es diferente de 0, para poder despejar la A, entonces yo tendría que dividir ambos miembros de la igualdad entre B. Pero en un lenguaje coloquial, como esto se vuelve un entero, lo que decimos es que esta B que está multiplicando pasa dividiendo, quedando A es igual a C sobre B. Y si A sobre B es igual a C y quiero despejar la A, esta B que está dividiendo igual tiene que hacer su operación contraria y multiplicar ambos miembros de la igualdad. Pero en un lenguaje coloquial lo que digo es que esta B que está dividiendo pasa multiplicando, quedando que A es igual a C por B. Bueno, pues esto sería todo en propiedades de la igualdad. Espero que les sea de utilidad. Saludos.